Vamos a invitarles para que vayamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Bueno, la idea es terminar el día de hoy. Esa es la idea. Sé que falta bastante de acuerdo al bosquejo que tenemos, pero vamos a tratar de terminar la parte del matrimonio para el día de hoy. Y si Dios lo permite, continuar para la siguiente ocasión, ya con la siguiente parte. Voy a invitarles para que vayamos a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 28 hasta el final. Bueno, digo al final de esta parte, ¿verdad? Que sería el capítulo 5. Y solamente son 5 versículos los que vamos a leer. 6 versículos. Versículo 28 hasta el 33. Vamos a leer nuestras Biblias, hermanos, y luego vamos a orar. ¿Estamos ya dispuestos, hermanos? Leemos entonces nuestra Biblia, ¿verdad? Efesios 5, versículo 28 hasta el 33. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por darnos el privilegio y la bendición de presentarnos ante tu presencia en esta hora. Sé, Señor, que el tiempo o el calor, mejor dicho, el clima está bastante fuerte, bastante agotador. Hay quizás cansancio en algunos de nosotros, pero queremos tomar esta parte o este momento para escudriñar la Escritura, tu palabra, Señor. Y queremos nosotros tener la atención necesaria, estar despiertos y poder considerar lo que dice tu palabra en esta parte que ya hemos leído. Padre, pedimos de que pueda ser de bendición siempre para nuestra vida espiritual, nuestra vida práctica como creyentes. Ya que hay partes en la Biblia que son bastante, quizás, digamos, aburridas de paciencia. Pero, Señor, es tu palabra. Y tu palabra nosotros debemos de considerarla siempre y toda. Y nosotros, Señor, no podemos pasar solamente por pasar estos versículos, sino también poder comprender algo, Señor, para nuestra vida, la vida práctica, lo que tú, Señor, quieres que nosotros, y principalmente como hombres, podamos practicar en lo que es el matrimonio. Padre, dirígenos de principio a fin y que todo pueda ser de mucha bendición y edificación para nuestras almas. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar hablando de lo que es la carta a los Efesios. Y dentro de esta carta o este tema, nosotros hemos ya avanzado en algunas cosas, de las cuales nosotros también vamos a continuar para el día de hoy. Y dentro de esto nosotros estamos hablando específicamente en lo que es ya el final de este capítulo. Y dentro de esta parte estamos en lo que es el versículo 25 hasta el 32. Los esposos y el amor
siendo lleno del Espíritu Santo. Es la parte última que hemos visto ya en 2 ocasiones y hoy pues pretendemos terminarla. De hecho, vamos a tratar de leer bastante para poder lograrlo. Dentro de esto ya vimos varios puntos, ¿verdad? La letra A, B, C, D, E, F y hoy vamos a la letra G. Dentro de nuestro bosquejo vamos hoy al versículo 28 y esto lo vamos a pasar rápido porque hay una parte que es la que más nos ocupa para el día de hoy y por cierto es una de las partes que algunos han dicho de que quisieran que no estuviera escrita, que no estuviera ahí. Y esto más que todo lo dicen algunos padres, algunas mamás, ¿verdad? Principalmente. Y en este caso la Biblia es la palabra de Dios. Dios no se equivoca nunca. Y Él nos dejó este escrito porque es necesario, lo necesitamos. Yo todavía no lo he pagado. Yo lo he hecho ahorita. Pero viene el tiempo cuando lo voy a pagar, ¿verdad? Y yo espero que obedezca la palabra de Dios. No entrar en contra de ese principio, del que nosotros ya vamos a estar viendo dentro de un momento. Entonces dice el versículo 28, después de que hemos terminado el 27, hay una continuidad aquí y comienza diciendo el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Si usted recuerda, en los versículos 27 hacia abajo, vimos lo que Cristo ha hecho y hace por nosotros como la iglesia o la prometida, la novia, ¿verdad? O la futura esposa. Y hemos visto nosotros en estos versículos acerca del amor sacrificial de Jesucristo por la iglesia. De eso nosotros hablamos el domingo pasado. Tomando en cuenta esa parte, entonces hoy lo aplica a los esposos y dice así. Y eso de así, y en otras partes de la Biblia dice así como, ¿verdad? Son palabras interesantes o importantes en la Biblia. A veces para hablar del tiempo futuro o de algunas cosas de comparación, y en este caso es de comparación, porque nos ha hablado acerca de lo que hace Jesucristo, y estamos hablando acerca de que los esposos debemos de ser imitadores del ejemplo de Jesucristo en la palabra de Dios. Entonces, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y luego pone la otra comparación aquí en el versículo 28. Como lo que es el amor nuestro con respecto a sí mismo. Tanto nosotros nos amamos o nos cuidamos, ¿verdad? Y aunque por muy descuidados que nos veamos o seamos, siempre hay algún cuidado o algún tratamiento o alguna ocupación para nuestro cuerpo. Por ejemplo, digamos, nos bañamos, ¿verdad? Amén, hermano. Sí, ¿verdad? Digamos, nos echamos algo ahí para sentirnos y vernos y oler a algo, hermano. Claro, ¿verdad? Nos quitamos el cabello, ¿verdad? Tratamos de vernos bien. Estamos enfermos, ¿qué hacemos? Buscamos el médico, ¿verdad? Compramos la medicina. Las hermanas son un poquito más allá que los hombres, ¿verdad? Quieren, bueno, se maquillan cada rato, cada vez, ¿verdad? Que salen todos los días, ¿verdad? Se pintan el pelo, se lo cortan de un color, del otro. Bueno, hay muchas cosas que hacemos nosotros. Las mujeres más que todo usan muchas cremas, ¿verdad? Usan por aquí, usan por allá. Bueno, los hombres a veces creo que eso no muy mucho, pero por lo menos en el mío todavía no, ¿verdad? Pero posiblemente, no digo nada porque posiblemente más allá, pues posible, ¿verdad? No hay que decir cosas que no tenemos que decir. Pero lo cierto es que todos velamos por nuestro cuerpo, por nuestro físico. Yo he escuchado hermanos que dicen, ¿cómo no quisiera, dice, tener, digamos, o volver a la juventud? Tener fuerza, tener belleza, tener no estas arrugas que nos van saliendo, ¿verdad? Bueno, muchas cosas.
Y eso no decimos que sea malo, eso es parte de la vida, está bien. ¿Cuánto no daríamos nosotros hablando económicamente, por un poquito de juventud, hermano? ¿Cuánto no haríamos nosotros? Creo que todos haríamos algo, ¿verdad? Pero en realidad lo que Pablo dice es que así como nosotros nos cuidamos y velamos por nuestro propio cuerpo, porque lo amamos, lo queremos, ¿verdad? No estamos de acuerdo con esta que se nos va cayendo aquí adelante, no estamos de acuerdo, no queremos tener, digamos, un cuerpo deformado, ¿verdad? Todos queremos tener un cuerpecito bien bonito, ¿verdad? Bien hechito. Bueno, está bien, no dimos que sea malo, está bien, hermano. ¿A quién no le gustaría, verdad? Pero así como nosotros hacemos eso, entonces el apóstol ilustra. Así como nosotros nos cuidamos y nos queremos tanto, dice así. De esa misma manera, nosotros también, los maridos, dice, debemos de amar a nuestras propias o a nuestras esposas. No sé si usted ha visto o ha escuchado cuando dice alguien por ahí, ¿verdad? Mire el hombre, ¿verdad? El hombre se ve bien fortachón, ¿verdad? Bien cuidado, dice uno, ¿verdad? Pero mire la señora, ¿verdad? Da lástima. ¿Usted conoce algún matrimonio así? No aquí, ¿verdad? Aquí todos son buenos. ¿Usted ha visto alguno así? Y usted ve ahí el hombre bien cuidado, ¿verdad? Se ve que bien vitaminado. Y la pobre señora, hermanos, como decía el abuelo, como si guamper, decía, ¿verdad? ¿Qué color tiene? O como papaya tierna, ¿verdad? Entonces, o al revés, ¿verdad? Al revés, a veces se da el caso de que la mujer bien vestida y todo, ¿verdad? Bien arreglada, y el hombre, el parche, como decimos nosotros. Esos son extremos en el matrimonio. Entonces, dentro de eso, hablando de lo que es esa parte, dice el comentario. Este versículo comienza con un así, que significa de la misma manera. De la misma manera en que nosotros nos preocupamos por sí mismos, dice que también debemos de preocuparnos por ellas. Tal como Cristo está total y desinteresadamente dedicado a nuestro bien, así también Dios llama a los esposos a cuidar y amar desinteresadamente a sus propias esposas. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que recordar, porque hemos venido repitiendo estas mismas verdades. Un esposo debería de cuidar a su esposa tanto como cuida de su propio cuerpo. Cristo es el máximo ejemplo de entrega del cuerpo para el bien de los demás. Este es un llamamiento supremo, el cual es imposible por el esfuerzo propio. O sea, esto no tiene que ver con una mente impía, ¿verdad? O no cristiana. Estas verdades las podemos comprender los hombres en Cristo, los buenos esposos, los hombres que estamos interesados en querer hacer la voluntad de Dios. Un hombre que no le interesa la voluntad de Dios, esto lo verá como algo ilógico, contrario, equivocado, pensamiento, ¿verdad?, erróneo para ellos. Pero nosotros que queremos hacer primeramente, ser obedientes a Dios, a su palabra, y queremos nosotros tener una vida en Cristo en todos los sentidos, de acuerdo al deseo de Dios, entonces para nosotros son estas verdades. Queremos prestarle atención y queremos obedecer estas verdades. Dice la letra B del versículo 28. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bueno, yo no creo, hermanos, que este registro bíblico que Dios nos dejó a través de Pablo sea de choto para nosotros, ¿verdad? No lo creo. Acordémonos que este pensamiento viene de la antigüedad, cuando las mujeres no tenían ninguna importancia, eran vistas como cualquier cosa, no tenían ningún valor, todos los derechos se les otorgaba a los hombres. Pero en este caso la palabra de Dios nos dice a nosotros que la mujer también tiene derechos, ¿verdad? Hay formas en las cuales nosotros debemos de reconocerla, y la Biblia dice aquí en este versículo que si nosotros amamos a nuestra mujer, dice también nosotros, o también nosotros nos amamos a sí mismos, ¿verdad? Entonces dice el comentario,
Tristemente, este es uno de los secretos mejor guardados de un buen matrimonio. Aparte de una palabra de Dios, jamás escucharíamos este consejo matrimonial contraintuitivo. O sea, dicho de otra manera, otra vez, si no somos creyentes, este pensamiento no lo va a aceptar, lo va a rechazar. Pero nosotros tenemos una instrucción aquí con respecto al matrimonio que solamente corresponde a hombres creyentes en Cristo, a hombres que quieren hacer la voluntad de Dios, y podemos tomarlo en cuenta. De un pensamiento machista y carnal, esto no cabe en nosotros. Será rechazado, no será aceptado, pero esto es lo que dice la palabra de Dios con respecto al deber o a la responsabilidad que los hombres tenemos delante de Dios. El mundo es egoísta, no sé si usted está de acuerdo con eso, pero el mundo es egoísta, hermano. ¿Qué le importa al mundo? ¿Qué le importa al hombre sin Dios? ¿La mujer o el matrimonio, la familia? ¿Qué le importa a la mujer sin Cristo, el matrimonio o la familia? No le importa nada. Por eso el mundo está como está. Usted ve a nuestro país, ¿verdad? La gente se queja, la gente se lamenta. Y mire cuánta gente está allá en las cárceles, ¿verdad? Condenados. Pero la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros como familias? ¿No creen ustedes que, sin meternos a otros puntos, digamos como la política, pero no creen ustedes que mucha gente, por no decir casi todo, ¿verdad? El responsable de eso no son los gobiernos, hermano. Para mí, el responsable es la familia. Ese es para mí, ¿verdad? Si la familia fuéramos responsables y tuviéramos una buena formación, dedicación, ocupación con nuestra familia, yo les aseguro que las cosas serían diferentes. Incluso, usted observó durante todo este tiempo que hemos vivido, gente que dice ser evangélica, que dice ser creyente, llorando por sus hijos. Descuidaron a su familia. Hemos perdido el control totalmente de ellos desde que ellos son pequeños. Ahora, cuando nosotros descuidamos el matrimonio, se pierde la familia y también se pierde toda la sociedad. Y por eso este país está como está, con tanta gente detenida, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma situación de la misma irresponsabilidad que inicia dentro de lo que son los hombres. Nosotros, los hombres de esta tierra, somos los primeros. Y luego también tenemos lo que es la mujer, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de los hombres. Entonces, este mundo es un mundo egoísta. El mundo dice, ¿qué? Si quieres algo, ¿qué dice el mundo? Debes ir y tomarlo. Pero Dios dice, que ganas al renunciar a tus derechos y deseos. Eso no lo puede comprender la gente sin Dios. Nosotros hablamos de la gracia, ¿verdad? Dijo el Señor, si te pegan una mejilla, dijo, pues póngale también la otra, ¿verdad? Te piden algo, dice, no solamente le dejes, dele algo más. La gracia es un poco, es ilógica para el hombre sin Cristo, pero para nosotros sí tiene sentido. Nosotros comprendemos estas verdades y nosotros no ganamos exigiendo derechos. Nosotros ganamos cuando nosotros renunciamos, nos bajamos y hacemos lo que dice la palabra de Dios. Cuando hablamos de esto, los hombres machistas en el cristianismo no deberíamos de existir, ¿verdad? Pero existimos demasiado todavía. Soy el primero en reconocerlo. Y nos hace falta muchísimo para quitarnos esa parte que traemos nosotros, que la arrastramos de la vida antigua, desde que fuimos formados allá en nuestras familias. Entonces, desde que un punto de vista humano, la sabiduría de Dios es ilógica. No cabe para ello, no tiene sentido. Entonces, el egoísmo de un marido, sin embargo, solo resultará en una esposa infeliz e insegura. Y es lo que nosotros estamos cosechando en nuestro mundo. El hombre es egoísta, hermano. El hombre es egoísta, ¿verdad? El hombre no es sincero, no es transparente en el matrimonio. Y por eso es que nosotros podemos cosechar lo que hoy tenemos. Y cuando eso lo vivimos, entonces no esperemos que hayan matrimonios felices, satisfechos, ¿verdad? No hay matrimonios seguros. Lo que vivimos es una inseguridad en los matrimonios en general de este país y de este mundo entero.
Solamente Jesucristo puede cambiar esa situación cuando nosotros también lo permitimos como hombres. Y el amor desinteresado, por otro lado, traerá los beneficios que un esposo desea. Una esposa feliz, segura y contenta, además de tener felicidad en su matrimonio y en su familia. Eso es algo real. ¿Cuándo es que la mujer aprenderá o sentirá que tiene seguridad? Cuando vea, no cuando se le diga, sino cuando ella lo experimente dentro de lo que es el matrimonio. Mire, cuánta mentira vivimos en los matrimonios, hermanos. Yo conozco muchos casos, ¿verdad? Incluso de parejas, de matrimonio, ¿verdad? Donde la mujer no sabe cuánto el hombre gana, no lo sabe. Y es más, dicen los hombres en Cristo, ¿cómo es posible que una mujer sepa lo que yo gano? Yo le hago la pregunta a usted. ¿Será un problema que nuestra esposa sepa lo que nosotros recibimos? Hablo de un hombre creyente en Cristo que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Será problema eso para usted? ¿Será problema que ella sepa cuánto nosotros recibimos, hermanos? Yo no lo considero de esa manera. No lo considero. Pero hasta en eso hay muchas mentiras. Los hombres no le dicen a la señora cuánto ganan. No le dicen. Y si yo escondo de lo que recibo, entonces la pregunta es, ¿por qué lo escondo? ¿Será porque hay transparencia, sinceridad, honestidad o es lo contrario? Yo creo que es lo contrario, hermano. Es lo contrario. Es como que la señora también haga lo mismo, ¿verdad? Pero de ese tipo de cosas sucede, ¿verdad? Se da casos de hombres que tienen propiedades y la señora no sabe que tiene. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es eso, hermano? Ay, de repente el hombre aparece que tiene una granja, ¿ves? Y la señora no sabía que tenía granja el hombre, ¿verdad? Pero de repente se da cuenta. Ahora, ¿cuál es el problema? Posiblemente porque la otra señora es la que sabe que tiene la granja, ¿verdad? Y no la esposa. Cuando hay deshonestidad y hay infidelidad. Pero cuando hay un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, lo primero que vamos a provocar es una esposa feliz y una esposa segura y contenta. El estar contento no es por el dinero que recibimos. ¿Saben ustedes que las mujeres creyentes en Cristo que quieren hacer la voluntad de Dios, les interesa más la honestidad que el dinero? A algunas les interesa más el dinero, esas andan por otro lado. Digo, una mujer sierva de Dios que le interesa hacer la voluntad de Dios, le va a importar más la sinceridad, la honestidad en el matrimonio, aún que el dinero. Claro, a las que les gusta más el dinero es porque andan bajo otros intereses, ¿verdad? Ya lo sabemos nosotros, ya lo conocemos. Pero en este caso, las que quieren hacer las cosas bien. Si yo les preguntara a ustedes, hermanas, ¿cuántas de ustedes se sienten seguras en su matrimonio? ¿Cuál sería su respuesta, creen ustedes, de algunas? De algunas, lamentablemente, sería que no están seguras. No están seguras. Y si no están seguras, ¿para qué hacerle las otras preguntas? ¿Para qué preguntarle si es feliz? Si ya sabemos la respuesta. Si no está segura, tampoco es feliz. Por eso muchas parejas están hablando acerca de que mejor quizás divorciarse, ¿verdad? Quizás mejor este viejo, esta vieja, quizás mejor separarnos, ¿verdad? Yo recuerdo aquella pareja que siempre estaban ahí en pleitos y decían, mire hermano, es que mire, nosotros nos vamos a dejar, ¿verdad? Y nosotros luchamos mucho con esa pareja y a gente muy anciana, hermano. Y recuerdo que luchamos con ellos y cuando veíamos que fue imposible, les dijimos, bueno, ya están grandes, hagan lo que quieran. ¿Y saben cuál fue el pleito de ellos? El pleito de ellos era porque uno quería más de lo que tenían que el otro. Y al final así fue, hermanos. La mujer le quitó más al hombre de lo que tenía. Lo que le importaba no era el matrimonio, sino los bienes materiales. Los bienes materiales. Y
se separaron. Y de esos casos hay muchos, porque ahí no hay un deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Ahí no funciona el amor sacrificial, ¿verdad? Ahí lo que importa es lo que puedan obtener. Entonces, pero cuando hablamos de un matrimonio bíblico, de un matrimonio de lo que la palabra de Dios nos dice, una mujer lo que va a buscar no es dinero, va a buscar seguridad, felicidad, estar contenta. Y eso no lo hace el dinero ni las cosas de la tierra, lo hace el tener a una pareja que se puedan comprender y puedan hacer las cosas bajo la voluntad de nuestro Señor. Dice 1 de Pedro, mire. Por eso Pedro nos dice a nosotros estas cosas. 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, ¿cómo dice Pedro? Mire, dice, sabiamente. Comprendiendo lo que acabamos de decir, ¿qué sería entonces vivir sabiamente? Y lo dice aquí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, el hombre sabio es aquella que le da el valor al matrimonio, le da el lugar que le corresponde. Ese es el hombre sabio. Y muchos hombres de nosotros no estamos siendo sabios. Y si cambiamos eso de ser sabio, ¿qué sería lo contrario? Estamos siendo mensos, hermanos. ¿Y cómo nosotros comprendemos cuando le decimos a alguien, no seas menso, hombre? ¿Qué estamos tratando de que entienda? Usted sabe muy bien, ¿verdad? ¿Cómo lo interpretamos nosotros? No seamos mensos. Y muchas veces, cuando hablamos del matrimonio, nosotros estamos siendo muy mensos. No somos sabios para esto. El hombre sabio es aquel que le da el lugar correcto a la mujer, el que dice la palabra de Dios. Esto no depende de la conducta de ella, no depende de su físico, no depende de si se portó bien hoy o se portó mal. Esto es lo que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que hacer, es lo que nos corresponde a nosotros, como hombres. Y eso no es negociable. Porque muchas veces como hombres decimos, es que fíjese, no se trata de que fíjese. Es que mire, no se trata de mirar, se trata de que nosotros comprendamos, esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando yo no lo obedezco, soy menso. Y cuando yo lo cumplo, lo obedezco, entonces puedo actuar con mucha sabiduría. Y el hombre sabio es aquel que obedece los principios de la palabra de Dios. Siguiente punto. Aquí está la verdad sobre el narcisismo de la mayoría de los hombres. ¿Y qué es ahí el narcisismo? Aquí está una pequeña explicación, mire. Ellos miman a su propia carne, sustentándola con las mejores y favoritas comidas disponibles y con la mayoría de las comodidades que puedan pagar. O sea, en este caso, cuando hablamos de este tipo de personas, son aquellas que se preocupan solamente por sí mismas, pero no le dan el valor a los demás. Y dice Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, dentro de esto, un hombre sabio es aquel que dedica y que hace amor sacrificial para velar por el bienestar de su compañera de vida. Es aquella persona que se preocupa y hace cosas sacrificiales para buscar el beneficio de su esposa. Y estamos hablando no de placer, estamos hablando de las cosas que corresponden a lo que tiene que ver con el matrimonio según la palabra de Dios. En ese sentido, así como usted va al médico, ella también tiene el mismo derecho, al igual que usted, también ir al médico. Porque a veces es el caso que el hombre puede ir al médico, pero la señora no puede ir al médico. El hombre estrena, pero la señora no puede estrenar. El hombre se da su lujo, pero la mujer no sale de casa. Entonces, eso no es la forma. Entonces, Pablo dice, si nosotros, cuidamos de sí mismos, entonces también tenemos que pensar en ella. Y si somos sabios
y nosotros queremos, cuidamos de ella, cuidamos de nosotros mismos también. Y si tuviéramos que cambiar la moneda, diríamos también lo mismo, también a las mujeres. Pero en este caso está hablando de los hombres. Entonces, normalmente hablando, nadie descuida su propio cuerpo. ¿Será cierto eso de nosotros? ¿Será cierto, hermanos? Claro que sí, ¿verdad? Nadie descuida su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Es cierto eso? Claro que es cierto. Y sustentar es alimentar. Ningún humano cuerdo odia su propia carne, y eso es cierto. Cuando usted ve a una persona que se golpea a sí mismo, ¿qué piensa de él? Que no está bien, ¿verdad? Hasta decimos, no le trabaja bien la cabeza, decimos nosotros. Pierde señales, ¿verdad? Se ha disparado, decimos nosotros. Está fuera de sí. Entonces, no lo vemos en una persona que está normalmente. Entonces, dentro de eso, ningún humano cuerdo odia su propia carne. Al contrario, ¿verdad? Uno se preocupa, hermano. Se preocupa. Todos buscan diariamente proporcionar a su cuerpo y lo que necesita, protegiéndolo y cuidándolo a menudo, en exceso. Es lo que nosotros hacemos por sí mismos y es correcto hacerlo. Entonces, en el versículo agrega, como también Cristo a la iglesia. Eso dice el versículo que tenemos, ¿verdad? Versículo 28. Cristo ama a la iglesia y cuida diariamente de su bienestar. De manera similar, un hombre debería de amar y cuidar a su esposa. Es lo que Cristo hace con nosotros. No es lo que nosotros también le pedimos todos los días. Señor, ¿verdad? Te damos gracias, Señor, por tu cuidado. Nos has bendecido, nos has ayudado aquí, allá, nos has dado vida, nos has dado los alimentos, el vestuario, lo necesario en el hogar. Y Señor, te pedimos también que nos sigas proveyendo y ayudando y todo lo que pedimos, ¿verdad? Y Dios lo hace con nosotros. Nos ha protegido Él, nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha fortalecido. Al igual que Cristo hace con nosotros, dice el versículo, también nosotros debemos de hacer con nuestras esposas. Si le preguntáramos a las señoras, hermanos, quizás ninguno de nosotros se salva aquí, ¿verdad? Quizás salimos descalificados, pero posiblemente algunos podemos ver que ya están en el camino. Y eso es bueno. Triste sería de que nosotros todavía no hayamos entrado en ese camino. Por lo menos hayamos ya iniciado y que se pueda ver una diferencia y que por lo menos la señora diga, bueno, este hombre no es lo que la está diciendo, pero por lo menos ya no es como cuando inició, ¿verdad? Ha mejorado bastante. Mucho ha mejorado. Y eso, si es cierto, está bien. Solamente que debemos de continuar, debemos de cultivar esto y debemos de seguir adelante sobre esta situación. Siguiente punto, letra G. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Este versículo nos recuerda Génesis 2:23. Y aquí vamos a entrar ya en una parte que no nos gusta. Y dice Génesis 2:23, donde Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. De la misma manera somos parte del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, Él cuida de nosotros. ¿Qué dice el Señor con respecto a la iglesia? Que somos hueso de sus huesos. Y cuando habla del matrimonio, es igual, hermanos. Entonces tenemos que comprender que de la manera en la cual Cristo nos ve a nosotros como la iglesia o como la prometida, su novia o su futura esposa, de la misma manera también los esposos, dice, debemos de verlo con respecto a nuestras esposas. Somos lo mismo, somos un cuerpo. Y dice el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y este es el versículo que muchas mujeres y muchas suegras, muchas mamás han dicho, ¿y por qué aparece ese versículo por ahí, verdad? Pero hermanos, eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar a esta parte, que es la que queríamos dedicarle un poquito más. Y dice, aquí Pablo usó Génesis 2:24 como base primaria para su enseñanza. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué dice? Una sola carne. No son más dos personas, sino una persona hoy. Por eso la importancia de valorarla, de cuidarla, de protegerla y de buscar el bien para ella. Y luego vamos a considerar lo que dice este versículo, ¿verdad?
Porque dice este versículo, por esto, esa parte es bien importante cuando dice el versículo 21, por esto, hermano, por esa razón, ¿verdad? Y es bien importante, dejará. ¿Quién dejará? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Yo quiero decirles que este mandato no está dado a las mujeres, sino que está dado a los hombres. Este es un mandato bíblico dado a los varones, pero no a las mujeres. Ahora, ¿por qué? Bueno, vamos a observar por qué. Y en este caso, legalmente, originalmente, lo que Pablo nos dice en este versículo es que aquí hay una transición. Y esa transición es de formar parte de una familia y ser hijo de papá y mamá, y luego pasar hoy a formar nuestra propia familia. Y en esa formación de nuestra propia familia, es necesario que los hombres, desde que inician su propio hogar, su propio matrimonio, deben de ser independientes. Y cuando decimos deben de ser independientes, no estamos hablando que se vaya lejos. No estamos hablando que digamos, se vaya para otro pueblo. No estamos hablando de que tenga que abandonar, digamos, la parte geográfica. Estamos hablando en el sentido que ya no va a depender de papá ni de mamá, sino que van a depender como una sola persona en el matrimonio. Puede ser que viva en el lote de la par, pero viven independientemente. Ya no es el papá ni la mamá quien lo dirige, quien lo guía. Ahora ellos vienen a formar su propio hogar. Y ellos deberán de enfrentar y de tomar sus propias decisiones. Ahora, posiblemente en alguna ocasión necesiten un consejo por ser jóvenes. Y podemos dar un consejo, hermanos. Un consejo bíblico, no un consejo de favoritismo. Y aquí va a pasar la autoridad de un lado al otro. ¿Y saben ustedes quién debe de entregar la autoridad? ¿A quién? Los padres del muchacho deben de entregar la autoridad total hoy a la esposa del hombre. Eso significa de que el hombre hoy ya no tendrá que depender de sus padres, tendrá que depender ahora de sus propias decisiones con su pareja, con su matrimonio. ¿Cómo tiene que ver? No tiene que ver con la parte geográfica. Y luego dice el versículo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué dice? ¿Se unirá a quién, hermanos? ¿A su mamá otra vez? No. ¿A su papá otra vez? No. Dice, se unirá a su mujer. Aquí vemos un cambio significativo en la lealtad que tiene que suceder a fin de tener un matrimonio exitoso. Oiga bien, si usted quiere tener un matrimonio exitoso, obedezca la palabra de Dios. Si usted quiere tener un matrimonio destruido, entonces no tome en cuenta la palabra de Dios. Desobedezca, haga lo que usted quiera, pero las consecuencias también usted las va a enfrentar más tarde. Por eso decimos, este es un punto o un cambio significativo. Es necesario que suceda. Y los padres tenemos que aceptarlo, hermanos. Es más, yo creo que nosotros mismos tenemos que enseñarles a nuestros hijos que eso debe de suceder de esa manera. Yo debo de enseñarle. No estamos de acuerdo en que nosotros hagamos lo que los padres dicen. Mira, hijo, ¿verdad? Mira, hijo, no te vayas. Aquí quédate con nosotros, ¿verdad? Aquí vamos a estar juntos. Aquí con un huevo, si comemos 3, vamos a comer 5 hoy, ¿verdad? ¿Se recuerdan los temas de antes, verdad? Y hay muchos problemas, hermano, en todos los sentidos. Matrimonios indefensos. No tienen autoridad. Y hay un solo desorden en las familias, porque no hemos obedecido la palabra de Dios. Ahora, tanto los padres y los hijos debemos de entenderlo. Es más, nosotros como padres deberíamos de ayudar a nuestros hijos a que cumplan esta parte.
ayudarles a ellos, no interrumpirles, no detenerles, sino ayudarles para que ellos puedan lograrlo, para obedecer la palabra de Dios. Es necesario. Y si nosotros obedecemos la palabra de Dios, tendremos matrimonios exitosos, bendecidos por la gracia del Señor. Y si no, vamos a tener familias con graves problemas, con grandes líos, con grandes desórdenes, por no obedecer la palabra de nuestro Cristo. Amén, hermanos. Yo veo a una hermana un poco molesta, ¿verdad? Pero bueno, ya sé yo que no le gustan estos versículos, pero como no es mío, hermano, este versículo no es mío, ¿verdad? Y yo debo decirles también que yo quisiera tener los míos todo el tiempo conmigo. Pero yo entiendo la palabra de Dios también, hermanos. Y la palabra de Dios es más importante que lo que usted y yo pensamos. Es necesario. Porque si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice, entonces vamos a ir bien. Comentario. Bueno, dice ahí, aquí vemos un cambio, bueno, esto lo leímos, ¿verdad? El siguiente punto, este mandato no se da directamente a las esposas. Esta declaración está principalmente enfocada en la responsabilidad del marido, de dejar a sus padres y unirse a su esposa, no al revés. Otra vez, cuando hablamos de dejar a los padres, no lo interpretemos mal. Estamos hablando del cambio que es necesario dar. Un hijo, mientras está en casa con sus padres, los hijos están obligados a obedecer. Y si sus hijos llegaron ya a los 30, 40 años y siempre están con usted, no le van a obedecer, pero deben de pedir permiso. No sé si me entienden la idea, la diferencia, ¿verdad? Pues sí, porque si su hijo ya tiene 30, 40 años, no le va a estar, mira mamá, me da permiso, ¿verdad? Ya a esa edad, hermano, ya los permisos creo que ya no, ¿verdad? Pero si está con usted, por lo menos debe decirle, mire papá y mamá, no me espere temprano porque yo voy a salir y voy a venir noche. No me espere, por favor, porque si no, con seguridad, ahí va a estar la mamá, cabeceando como decimos nosotros, esperando que llegue su niño, ¿verdad? Su niño de 40 años. Y eso es injusto, hermano. Tenemos que entender de que eso no es posible. Entonces, aunque no le va a pedir permiso porque su edad ya es avanzada, ya va de media vida, pero por lo menos debe de avisar que lo que él va a hacer. Y si él no va a llegar, que diga, papá, mamá, yo voy a salir, ¿verdad? Voy a quedarme en tal parte y yo vengo hasta mañana. Eso deben de hacerlo. Ahora, si están solteros y están con nosotros, oiga bien, si están solteros y están con nosotros, ya en esa edad avanzada. Si ellos tienen una edad en la cual todavía necesitan pedir permiso, tienen que aprender a pedir permiso, hermanos. Y no les vaya a pasar lo que muchos han hecho, ¿verdad? De repente llega el muchacho, va con una muchacha y va directamente al cuarto. Y usted es el padre, ¿verdad? Y se encierra en el cuarto. Y bueno, ¿y esto qué, pues? ¿Y usted como padre va a permitir eso? ¿Y quién es ella? Ah, es que la compañera, es la amiga, es la amiga. Ay, como son amigos, están en el cuarto encerrados, hermano. Y después de eso, ¿qué pasa? Sale un amiguito, ¿verdad? Entraron 2, salieron 3. Y nosotros como padres, ¿qué pasó, pues? ¿Y la autoridad de nosotros? Y hermanos, perdemos la autoridad y nuestros hogares comienzan a destruirse. Eso no podemos permitirlo nosotros. Si él todavía debe de obedecer, entonces él debe de obedecer. Y nuestros hijos deben de saber que la sexualidad no se debe de practicar, sino hasta lo que es el matrimonio. Deben de saberlo sus hijos, hermanos. Usted debe de explicárselos a ellos. No los regañe por eso. Explíqueles y dígales a ellos. Usted debe de entender que un día usted tendrá relaciones sexuales con la pareja en la cual Dios le permita poderse casar. Hasta entonces, pero no antes. Y si él ya es mayor, tiene que entender de que él no puede llevar a quien se le antoje a la casa sin pedirle permiso. No puede, hermano. Porque ellos están bajo nuestra autoridad. Entonces, cuando ellos se casan,
ese cambio significativo que nosotros tenemos como padres, ahora va a pasar a lo que es el nuevo matrimonio. Y es donde dice Pablo, por tanto debemos de dejar a los padres y hoy vamos a formar nuestra familia. Y el permiso que nos pedían a nosotros, ya no lo van a pedir a mamá ni a papá, hoy lo van a pedir a la señora, a la esposa lo van a pedir ahora. ¿Cierto eso? Sí, hermano. Claro que sí. ¿Y la señora quién le va a pedir permiso ahora? Al esposo, ¿verdad? Mire, hermano, y su esposa, no está mi esposa, ¿verdad? ¿Y qué pasó usted? El pobre hombre allá con 8 cipotes, ¿verdad? Y la mujer, no es que ella se fue. ¿Y a dónde anda usted? Mire que nos dijo que iba a visitar a la tía y a la abuelita, entonces aquí iba a visitar, ¿verdad? Ah, pero no le dijo a usted. No me dijo. Hermano, ¿ese es un matrimonio? No, de ninguna manera. Eso no es matrimonio. ¿Cómo es posible ver a hombres nosotros cuidando a los hijos y la mujer a saber, pues? A saber la mujer, ¿verdad? ¿Con quién anda la mujer? Ah, dijo que iba con sus amigos. Ah, ¿con sus amigos? ¿Cómo es posible eso que sus amigos, verdad? ¿A quién se debe hoy, hermanos? ¿A quién se debe hoy? Se debe a su pareja. Ambos nos debemos a la pareja. Ninguno de los dos podríamos hacerlo, ¿verdad? El hombre también que diga lo mismo y su esposa, hermana, dice que él anda con sus amigos. ¿Y dónde anda? A saber dónde anda, ¿verdad? Y eso ya no es de esa forma. Ahora nosotros tenemos que comprender qué significa tener un matrimonio. Y hermanos, el matrimonio va a ser lo primero. Después de Dios en la tierra es el matrimonio. Número 1, el matrimonio. Antes que los padres, perdónenme los padres, pero es verdad. Antes que los tíos, antes que la abuela, antes que los sobrinos, mucho menos si son mis compañeros de trabajo, o si son mis exalumnos, o mis maestros, quien sea, mis vecinos, eso es fuera. Número 1, el matrimonio. El matrimonio. No es su cherada. Hombres que todavía no pueden dejar sus amistades, sus amigos, porque la mujer por allá y ellos con sus amigos todavía, y la mujer sufriendo, no está siendo sabio como hombre. Y si usted es mujer que hace esas cosas, no está siendo sabia tampoco con su matrimonio. Usted está actuando de una manera como dijimos, ¿cómo es si no es sabia? ¿Ah? Dígamelo. No quiero decir, ¿verdad? Si no es sabio, ¿cómo es uno entonces? Usted lo sabe, ¿verdad? Ya no se quiere decir usted misma, ¿verdad? Si no soy sabio, soy menso. Y si usted no es sabia, ¿qué es? De igual manera, ¿verdad? Usted lo dijo en su mente. Lo mismo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que comprender cuando entramos y cuando decidimos estar en matrimonio. Y si no es lo que queremos, entonces debemos de pensarlo muy bien. El matrimonio está diseñado por Dios para ser la relación familiar número 1. Miren lo que dice. Número 1. ¿Y qué significa número 1? Número 1. Número 1. Número 1. Si usted, se lo voy a repetir porque los matrimonios nuevos les cuesta comprender esto. Yo veo a muchos matrimonios nuevos que ellos no quieren entender qué significa el matrimonio. A ellos les importa poco dejar a su pareja, si es posible, cargado y ocupado por allá, y ellos irse por otro lado. Eso no es lo correcto. No está siendo sabio o sabia si lo hace uno de los dos, porque los dos lo hacemos o lo podemos hacer. No estamos siendo sabios. Por eso, hermanos, en este caso, y principalmente si usted es nuevo en el matrimonio, debe de entender mucho menos todavía. Ya lo que tenemos ya un buen recorrido, ya tenemos libertades para hacer ciertas cosas. Pero si usted es nuevo, con mucha más razón, debe de estar ahí sin descuidar su matrimonio. Y si lo descuida, me va a decir más tarde que se equivocó y su matrimonio no es exitoso. Y a lo mejor no va a perdurar
hasta que la muerte le llegue, sino hasta que la otra llegue. Y a veces nosotros mismos somos culpables de eso. Que llegue la otra o el otro, ¿verdad? Y por eso usted va a observar que muchos niños no se parecen al papá. ¿A quién se parecen? Al vecino se parecen. ¿Y el vecino es su pariente? No, no es su pariente, pero como el esposo no estaba, o la señora lo dejaba, ¿verdad? Y el vecino llegaba seguido a proteger a la señora o al muchacho, ¿verdad? Entonces el cipote sacó de él, ¿verdad? Y después estamos nosotros en lamentos y muchos problemas. Descuidamos nuestra responsabilidad. Hermanos, tenemos que aprender a cuidar nuestro matrimonio. Tu relación con tu esposa, tu matrimonio es más importante que tu relación con tu... Oiga bien, este es un punto ya más serio, hermanos. No vamos a terminar, creo, ¿verdad? No importa. Pero aquí va un punto que hemos descuidado la mayoría de nosotros, hermanos. Y aquí las hermanas se van a molestar más conmigo, pero no se van a enojar conmigo, se van a enojar con la Biblia, ¿verdad? Porque también lo dice para mí la Biblia. Pero hay un punto bien importante aquí que tenemos que recordar, aclarar, ¿verdad? Dice que es más importante que tu relación con tus hijos. ¿El qué es más importante? El matrimonio es más importante que la familia. ¿Quién compone la familia? ¿Quién compone la familia? El padre, la madre, matrimonio, ¿verdad? Hijos, esa es la familia. Si tiene 1, tiene 2, tiene 20, esa es la familia. Pero dentro de esa familia, el más importante dentro de la familia es el matrimonio. Y no voy a avanzar en esto, pero quiero recordárselo. El más importante en la familia es el matrimonio. El matrimonio es antes de la familia. ¿Es cierto eso? ¿Lo sabemos nosotros? Primero es el matrimonio y después vienen los hijos. Como hombres, como mujeres de matrimonio, tenemos que entender que nuestra relación de pareja es mucho más importante que la relación con nuestros hijos. Y una pareja debe de entender que el matrimonio debe de cuidarse tanto que cuando vengan los hijos no deben de eliminar al matrimonio. A los hijos tenemos que aprender a amarles, pero no más que el matrimonio. El matrimonio debe de ser primero. Y usted va a entender que uno inicia con el matrimonio y posiblemente vamos a terminar con el matrimonio. Y los hijos, hermanos, van a llegar un tiempo más tarde del matrimonio. Y se irán antes de que el matrimonio termine. Ustedes lo saben. Así las cosas suceden, ¿verdad? Y lo que Pablo nos dice aquí es que los hombres muchas veces y las mujeres o los matrimonios hemos cambiado el orden. Y no, usted no me va a dejar mentir. Pero muchas veces, hermanos, nuestros hijos, en lugar de convertirse en una bendición a la familia y al matrimonio, los hijos vinieron a destruir los matrimonios. De tal manera de que algunas mujeres, que es a las que más les pasa, las mujeres prefieren a sus hijos antes que al esposo. Yo he oído mujeres que dicen, si este viejo se quiere ir, que se vaya. Yo me quedo con mis hijos. Eso lo dicen muchas mujeres, ¿verdad? ¿O no? Sí lo dicen. Es más, yo he oído mujeres que dicen, no hombre, si yo lo quiero un cipote. Dice yo, marido, no quiero un cipote, ¿qué quiero? Ahí me lo consigo, ¿verdad? Es mal enfocados, hermanos. El diseño de Dios con respecto al matrimonio, le guste a usted o no le guste, no me interesa. La Biblia lo dice. Y es fácil, es fácil. Y muchos matrimonios han sido destruidos porque los hijos han quitado el amor de pareja. Y yo quiero decirle, hermanos, nosotros como pareja tenemos que aprender a amar a nuestros hijos
pero que no destruyan a nuestro matrimonio. Porque ustedes deben de saber que nuestros hijos llegarán, y así como llegarán, hermano, tenemos que ayudarles incluso nosotros mismos, para que de la misma forma también ellos salgan y formen sus propios hogares. Ese es el diseño original de la Biblia desde el inicio. Lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos. Y nosotros debemos de saber, hermano, no es nada malo que nuestros hijos decidan casarse y formar su propio hogar. Y yo creo una cosa, que como padres, en lugar de estar pensando que ojalá que se case con la vecina porque tiene dinero, ¿verdad? Ojalá que se fijen en el otro porque tiene pisto. En lugar de eso, ayudarles a que ellos puedan decidir bajo la voluntad de Dios. Y ayudarles a que ellos puedan pensar conforme al pensamiento del Señor para establecer sus propios hogares. Y de esa manera ellos pueden tener también matrimonios y familias exitosas bajo la dirección de nuestro Creador. De no ser así, entonces vamos a repetir la misma historia que está pasando en este mundo. Familias destruidas, familias sin la dirección de nuestro Señor. Pero los padres somos muy importantes para poderles orientar a nuestros hijos con respecto a eso. Ahora, si alguno de ellos por alguna razón, y si es por causa del Señor, decide, oiga bien esto, si es por causa del Señor, no porque la dejó el último, ¿cómo decimos nosotros? El último tren, ¿verdad? No es porque la dejó el último tren, sino porque usted decide servir a Cristo y usted dice, yo quiero servir al Señor de una manera soltero y me quedo con mis papás, pues hay que respetar también esas decisiones. No hay nada de malo en que alguien también se quede soltero, hermanos, si es por causa del Señor. Pero si se va a quedar solo, soltero, para destruir su familia, mejor no. Esa no es la forma. Entonces, dentro de eso dice aquí, tu relación con tu esposa, o sea, tu matrimonio, es más importante que tu relación con tus hijos. Y oiga bien, algo más. Y dice, y nietos. Hermanos, hay que tener una postura buena sobre los nietos, ¿verdad? Hay que saber que uno puede ayudar a los nietos, podemos ayudar a nuestros hijos, dependiendo de las necesidades, dependiendo de las ocupaciones, los compromisos. Pero una cosa también usted debe de saber. Existe un gran errorazo cuando los nietos no los forman los padres, sino que los formamos nosotros como abuelos. Eso no es lo ideal. Nosotros podemos colaborar en momentos, en ocasiones, pero no deben de ser los abuelos los que deben de seguir criando lo que no les corresponde. Por eso nosotros, dice, el hombre debe de dejar a sus padres. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que ellos deben de respetar a sus abuelos. Y los podemos dejar en ciertas ocasiones, pero ellos no son los responsables. Los responsables somos nosotros. Y dice aquí, tu relación con tu esposa, tu matrimonio es más importante que tu relación con cualquiera de ambos padres. Con esto voy a terminar. Dijo un hombre, oiga bien lo que dijo. Yo, dijo él, le he dicho a mi esposa, oí mis palabras, ¿verdad? Yo primero, dijo, antes que mi mujer, dijo él, está mi mamá, dijo. ¿Y sabe cuál fue el argumento? Porque yo, dijo, antes de mi mujer, dijo, conocí a mi mamá, dijo. Y mi esposa sabe, dijo él, que yo primero, mi mamá, y segundo, mi esposa. Pero la Biblia me dice a mí que eso es equivocado. Eso es equivocado. Primero, en este caso, los que ya entramos en la relación de matrimonio, primero es la esposa y segundo es la mamá. Yo tengo la confianza, hermano, que esa cámara está grabando, ¿verdad? Por eso confío, y si muero, pues ya sabe quién puede hacer, ¿verdad?
Nos gusta o no nos gusta, hermanos, ¿verdad? Es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu gracia y por tu misericordia. Señor, hay cosas que a nosotros en nuestra mente humana nos cuesta comprender y quizás nos cuesta aceptar. Quizás lo que hemos dicho, Señor, en este momento se pueda ver como un machismo o se pueda ver como meramente opinión de hombres. Pero en realidad no lo he dicho porque sea mi machismo, sino porque aquí el Señor nos ha continuado, nos ha tocado seguir con la enseñanza de tu palabra, Señor. Y ahora yo también lo comprendo mejor porque soy padre, Señor. Y tenemos también hijos que ya están próximos quizás a tomar estas decisiones. Y yo en lo personal no quisiera interrumpir en lo que no me corresponde, sino cumplir mi papel como debe de ser, de dar instrucción, de dar dirección, pero nunca sobrepasar el principio bíblico, nunca estorbar, Señor, tu palabra. Y que mis hermanos que el día de hoy estuvieron, no cierren su corazón ni su mente y no vayan con una actitud mala, Señor, sino que al contrario, que sepan escuchar y que tu Espíritu pueda hacerles ver y entender acerca de lo que es bíblico, lo que tu palabra, Señor, nos dice y no lo que nosotros a veces queremos que así se haga, Señor. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Todo, Señor, lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, a todos.